¿Ya está grabándose? Perfecto, gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al séptimo seminario web de esta serie de temas energéticos iniciales, temas de energía 101 que les llamamos. Tenemos el gusto y privilegio de tener a dos grandes expertos en esta materia que es de muchísimo interés para Tocopilla en particular, pero obviamente es un tema que está muy de moda en el mundo entero, ya que estamos todos viendo la integración mayor de energías renovables y estamos obviamente teniendo que tomar decisiones sobre la vida útil que hacer con los equipos al final del día. Pues les recordamos un par de cosas antes de comenzar las presentaciones. El webinario, el seminario está siendo grabado y la liga estará siendo compartida, podrá ser compartida después. También aprovecho para dar un par de comentarios a quienes no lo han escuchado todavía. Las presentaciones tendrán una participación en inglés y una participación en español. Para aquellos que desean escuchar en un solo idioma, les pedimos favor que elijan en el botón que está en la parte inferior de su pantalla que dice intérprete o interpretación, el idioma que deseen escuchar. Por último, antes de dar la palabra a mis colegas, también tenemos el chat para quienes quieran ir escribiendo sus preguntas o también pueden, por favor, esperar y hacerlo de viva voz al final de las presentaciones. Hoy tenemos, como mencioné, a dos expertos en este tema a nivel local y a nivel mundial. Uno es Garvin Heath, colega mío del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos. Garvin tiene muchísima experiencia, muchísimos años trabajando en lo que es el estudio de la vida útil de las energías renovables, de los equipos de energías renovables, de eficiencia energética, etcétera. Garvin también tiene muchísima experiencia y trabaja mucho con instituciones internacionales como la Agencia Internacional de Energía en París para establecer los estándares y las políticas públicas que nos estarán sirviendo para la reutilización o el reciclaje de equipos. También tendremos con nosotros a una experta local en Chile, María José Riquelme, quien ha hecho un gran estudio de investigación con la Universidad de Antofagasta, precisamente sobre la reutilización y el reciclaje con el contexto chileno. Pues sin más por el momento, la agenda, estoy dando aquí, terminando las palabras de bienvenida, empezaremos con mi colega Garvin Heath. Al final de su presentación tendremos a María José Riquelme y tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Sin más, por el momento, le doy la palabra a Garvin. Bienvenido, Garvin. Thank you, Ricardo. And thank you to those who are attending this webinar. It's nice to be invited by the Net Zero World Initiative and to interact with the members in Chile from the Net Zero World Chile program. As Ricardo said, I do have a fairly long experience evaluating and researching options for end-of-life management for especially solar photovoltaics, and really more broadly with circular economy, which I will explain in the next slides. I do lead an International Energy Agency program on sustainability of photovoltaics, which includes more than just circular economy, but we'll talk today about the circular economy. Next slide, please.
I'm going to explain first what's in a photovoltaic panel. We often call photovoltaics solar, and I'm going to be using this term PV, or photovoltaics, or PV for short. I also will be explaining what the circular economy is, defining that, and talking about different options, different pathways for the circular economy, focusing on photovoltaics in particular, answering questions about whether PV modules can be reused or whether they can be recycled, and why are circular economy solutions for these technologies like photovoltaics, why they're important. Next slide, please. So a PV module, sometimes they are called panels, usually they're called modules, means the same thing. A PV module is a sandwich. It has layers of different materials that are put on top of each other like a sandwich. At the top of a traditional photovoltaic module is glass, surrounded by a frame that the glass is then with some polymer, with a plastic adhesive, is connected to other layers, as you can see in this diagram. The most important layer is a thin layer that can convert sunlight energy to electrical energy. Most PV modules are made of silicon, and that's what this diagram shows. Silicon is abbreviated Si. And silicon, very, very pure silicon, has a property of being able to convert sunlight energy to electrical energy. You need to have metal across the silicon cells, they're called. They look roughly like a square, and they're connected by metal to capture the electrical energy across the many cells within a module. And then at the bottom, with what's called the junction box and a cable coming off of that to connect that PV module to generate electricity, usually across a rooftop, which has many PV modules, or an area on the ground, which could be hundreds or thousands of PV modules, collecting that electrical energy all together for the power generation. And there are many different metals that are used in these PV modules, but they're all usually on top of or underneath the solar cell, which in this case is the silicon. At the very back of a module, in a traditional module design, is what's called the back sheet, which is a combination of polymers or plastics that maintain that module so that water does not come in or other environmental elements. The whole thing is sealed up very carefully so that it can be deployed and used basically anywhere on the earth. It can be used in the extremely dry climates of the Atacama Desert. It can be used in the extremely wet climates, like the Amazon rainforest, or the Torres del Paine area. And for a very long time, for 30 years is a typical lifetime of one PV module. It is also hard to then break apart this module because it's been put together so carefully, so completely, to separate it from all the environmental elements, that it's then hard to separate these materials, which is a challenge for recycling. Yet, recycling is possible. And these are the elements on this screen. You can see the various elements that could be recovered from recycling would be all of those that are labeled here. Next slide, please.
If you go ahead one, yes. This is a global projection of the expected end-of-life material mass from PV modules out to 2050. These are in millions of metric tons in the columns. So by 2050, approximately 80 million metric tons globally of PV modules would have reached end of life. This is concentrated in certain countries that have deployed more PV. China, United States, Japan, Germany, and India are the top 5 countries. Chile is down the list, but it is still a country that, when deploying PV modules, would expect, certainly by 2050, to see them reach end of life and therefore have to manage them at end of life. The report that this came from is pictured on the top right, a report that I helped to publish through the International Energy Agency and the International Renewable Energy Agency called IRENA. Next slide. Thank you. So a circular economy shifts our thinking from the traditional linear economy that you can see on the left, where we take resources from the earth, we make things, we make our products, we use those products, and at the end of life, we, in some ways, put these products back in the earth in a landfill. A circular economy thinks in circles. It thinks to try to shift the linear model to where we can retain more materials and retain more value from those materials and products as long as possible. And at end of life, recovering those materials to recirculate back into the economy through recycling. The recycling is something that happens at end of life, but the circular economy considers actions that can be taken before reaching end of life. Could we extend the life of a module in this case? Could we repair a module if it becomes broken so that we don't have to throw it away or recycle it, etc.? These are different circular economy options. Next slide, please. So to give some more examples, a circular economy includes redesigning PV modules from the beginning to use less materials or change the materials that are used to ones that, for instance, have lower environmental impact. Reusing modules, if someone decides, if I own a module, I decide I don't need this module, but it's still working. Could someone else use the module? If I own a module and something goes wrong with it, it's not working anymore, could I repair that module? Refurbishing is doing a deeper repair. Do I have to maybe take it apart, repair it, and put it back together again? And then finally, recycling at the end. There are actually 10 of these R strategies. All of these strategies begin with the letter R. But these are the ones that are most relevant for photovoltaics that are shown here. And they're prioritized so that in the numbering, the lower numbers are higher priority. They're higher priority because it's been shown in research that you will retain more value, economic value, and other value, and you will have lower environmental impacts the lower the numbers in this strategy order. Of course, if you can not use materials in the first place, that's even better. If you don't even need the product. So for instance, energy efficiency is better as a circular economy strategy than renewable energy, because with energy efficiency, you don't require as much energy, and therefore you don't require
as many PV modules, for instance. Next slide, please. So some additional comments then about circular economy strategies. Recycling is an important circular economy strategy. I think of it as a backstop, as the last strategy to use to avoid landfilling, but only after other circular economy strategies have been explored and exhausted. Yet, other circular economy strategies are preferred over recycling because they've been shown to retain more value from the original product and provide greater environmental and economic benefits. Next slide. So going back to the picture that I showed about the materials that are in a PV module, this is a projection about the mass of those materials cumulatively across all the PV modules deployed in that projection that we examined until 2050. So mostly the PV module is made of glass. That's the most mass of the PV module. And so you can see glass being highest on this list of materials that could be recovered from the end of life. And actually, PV glass is very high value glass. It costs more and has higher value because of the requirements for its use as a PV module to transmit light through it. It's actually of higher value than other types of glass, like glass we use for bottles. There are also these polymers or plastics. Aluminum is typically the aluminum frame on the outside, the silicon on the inside, and then all the metals that are put onto the silicon are what comes next and can be recovered. Many of these metals are very valuable, like silver has a very high value, as you would know in Chile, because you have mines for silver. But there are other metals as well. Some of those metals have toxicity. They're hazardous to health if they were not to be recovered. And so we want to recover those metals to reduce that toxicity. Next slide, please. These materials that we recover have value, and if you put an economic value on those materials, that's what this slide then shows. So this is a global projection again for 2030 and 2050. By 2050, we would have, and actually this projection is old, so now it's even higher. But at the time, there was 4,500 gigawatts of capacity of PV modules deployed. And reaching end of life would be, as I showed before, 80 million metric tons. If we recover all the materials in those PV modules, those 80 million metric tons, there would be US dollars, $15 billion of value globally by 2050. This can incentivize new industries and new employment opportunities. If we were to put those materials back into producing new PV modules, that would be the equivalent of 2 billion new PV panels, or 630 gigawatts, that could be recreated from those recovered materials. So there's a lot of potential then for this circular economy. Next slide, please. Finally, a few comments about jobs. A very large waste management company called Waste Management Incorporated in the United States, I think they might be international as well. An employee of that company has stated that recycling creates 10 jobs compared to every one job created by landfilling the same amount
of material. So by creating a circular economy, including recycling, we can create more jobs. These jobs are an opportunity to participate in the clean energy economy. And recycling in particular requires higher skills. But or also repair, other circular economy strategies compared to recycling require even higher skills. So such as repairing PV modules or refurbishing them, or of course, redesigning them requires even higher skills. So these would be good jobs. Last slide. I think we're going to go on next to hear about the research that's been done in Chile around the circular economy and end of life for photovoltaics. I'm happy, I'll be staying on for questions at the end. Muchísimas gracias, Garvin. Como mencionó, él estará para preguntas que tengan al final de la sesión. Y ahora me da un placer presentar a María José Riquelme, quien ha hecho un trabajo fantástico de investigación con la Universidad de Antofagasta y el CEA Liten. Por favor, María José. Hola, muy buenas tardes. Soy María José Riquelme, yo soy socióloga de profesión, soy asesora del Centro de Energía de Francia como encargada de proyectos colaborativos. Soy asesora de la Universidad de Antofagasta hace varios años ya. Estaba basada no en Antofagasta hasta marzo de este año y espero quedarme porque creo que las oportunidades de economía circular que tenemos en la región y como ha dicho Garvin en su presentación, no solamente tienen que ver con las temáticas ligadas a los módulos fotovoltaicos, esto es algo masivo, pero hay muchos residuos que en este minuto serían muy atractivos de poder valorizar y poner en circulación de nuevo. Vamos con la presentación. Yo les voy a presentar un proyecto que es un proyecto de bien público. Para los que no saben lo que es un bien público, es una herramienta de Corfo que pone a disposición cuando hay asimetrías de información para poder mejorar o generar un nuevo mercado. ¿Qué significa asimetrías de información? Significa que falta información que puede ser científica, técnica, económica, financiera, faltan estándares, faltan protocolos, faltan demostradores para poder, en el caso específico de nuestro bien público, generar una industria con la circularidad de los módulos fotovoltaicos. Nosotros la pregunta que nos hicimos es ¿cómo podemos generar estándares técnicos y económicos para habilitar la segunda vía de módulos fotovoltaicos? En este proyecto inicialmente participamos el Ministerio de Energía como mandante, en particular para la región a través de la Seremi de Energía, el Centro de Economía Circular en Procesos Industriales y el Centro de Desarrollo Energético de la Universidad de Antofagasta, el Programa para la Construcción, para la Innovación en Construcción, otro programa Corfo, el CETEC, el Centro de Energía de Francia y la empresa Subtrade, que ellos son recicladores industriales. El proyecto, como les decía, bueno, es un instrumento administrado por Corfo y fue financiado por el gobierno regional de Antofagasta, el ERI, el CORE, la empresa Enel y siempre estuvo patrocinado por ACESOL, que es la Asociación de Empresas Proveedoras de la Industria Solar. Siguiente slide. ¿Cuál fue de dónde surge esto?
yo hace muchos años, creo que en el 2018, empecé a preguntarme de qué manera se podría extender la vida útil de los módulos fotovoltaicos para que realmente cumpliera los 25 o 30 años de su vida. ¿Por qué? Porque no solamente en Chile, pero alrededor del mundo, los módulos fotovoltaicos empezaron a fallar tempranamente, a los 4, 5, 7, 12 años de utilización. Hay un promedio, por ejemplo, más o menos se está sacando de 11 años. Entonces le queda vida, según lo que decían los manufacturadores. Entonces yo empecé a mirar y lo que estaba en boga en ese minuto y en Europa en particular era el reciclaje. Sin embargo, al investigar un poco más, vi que técnicamente o tecnológicamente las tecnologías no estaban maduras para reciclar. Y si me preguntan a mí, si bien hay maneras de reciclar, todavía se pueden optimizar para que rentabilizar más el negocio. Y por otro lado, donde funcionaba había un incentivo del Estado muy fuerte, subsidio, que todavía hay, eh, y habían industrias como en Alemania que son recicladores, es decir, había ya como una base sentada, lo cual en Chile nada de esto iba a ocurrir nunca. Entonces, empecé a conversar con el Ministerio de Energía y ellos encargaron este estudio, creo que fue en el 2021, donde ellos vieron que al 2046 en Chile se iba a producir un pic de módulos fotovoltaicos de 120 toneladas aproximadamente de material, pero que habían llegado al final de la vida. Tampoco tenían un estudio sobre fallas tempranas. Y de ahí en adelante empezamos a ver que con todos los incentivos del Estado chileno, vamos a tener más y más módulos fotovoltaicos instalados y nosotros hicimos una proyección de tener alrededor de 250.000 módulos fotovoltaicos instalados recién de aquí a 2 años más. Entonces, está creciendo exponencialmente y no había una solución para su valorización o la reutilización. En la próxima slide. ¿Qué es lo que nosotros nos propusimos? Es generar lo que llamamos habilitantes, ¿no? ¿Qué es lo que vimos que no existía? No existían a nivel mundial protocolos de diagnóstico de módulos fotovoltaicos. Por supuesto, pensamos que estos tenían que estar validados con entidades públicas, por ejemplo, la SEC, que podría generar algún tipo de certificación y también privadas, es decir, que también las empresas pudieran dar su validación a los protocolos de diagnóstico y dentro de estos protocolos de diagnóstico un árbol de decisión, ¿no? Es decir, qué nivel de desempeño tienen que tener los módulos en X prueba para pasar o no a una segunda etapa. Luego, estándares para aplicaciones de segunda vida, es decir, reutilizaciones. ¿En qué tipo de aplicaciones podría ser interesante reutilizar los módulos fotovoltaicos y en cuáles no? Y esto tenía que estar dado por casos de negocio. Había que hacer algún tipo de levantamiento de información económica para saber si esto podía tener, volaba o no volaba en el mercado. ¿Por qué en el mercado? Porque la donación tiene un problema. La donación tiene un montón de beneficios, ¿cierto? Pero nosotros veíamos que era como un elefante blanco, porque íbamos a tener en escuelas, en CEFAM, en comunidades, un montón de módulos instalados y no iban a haber empresas que pudieran hacer un seguimiento, ofrecer el servicio de mantención, de revisión y que garantizara la seguridad de lo que allí se está instalando. Entonces, también nos propusimos frenar un poco el tema de las donaciones y empezar a revisar más de qué manera habilitarlo en un mercado y de esa manera generar empresas, pymes, pensamos nosotros, que pudieran hacerse cargo de la reinstalación y la operación y mantenimiento de los módulos reutilizados. Habilitantes regulatorios, ¿qué es lo que nosotros vimos? Vimos que la regulación obviamente no permite el reuso de módulos fotovoltaicos. Garvin dijo algo, hay elementos que pueden ser tóxicos en los módulos fotovoltaicos y eso bajo nuestra legislación, el decreto 148 del Ministerio de Salud, no nos permite
reutilizarlos directamente y también para poder reciclarlos, también esto podría tener un riesgo y por ende, al ser tratados como residuos peligrosos, solamente tienen la alternativa de ser llevados al landfill, a los vertederos. Esa es una regulación que vimos, entre medio está toda la discusión sobre la ley de disposición final, si van a incluir o no iban a incluir metas para los módulos fotovoltaicos, si estos módulos van a ser o no certificados, si es que, por ejemplo, de qué manera el Ministerio de Vivienda y Urbanismo puede cambiar los términos de referencia de sus licitaciones para poder incluir materiales y componentes reutilizados, porque no los contempla al día de hoy, entre otras cosas, ¿no? Y luego, ¿de qué manera nosotros vamos a transferir esto al ecosistema? ¿Cómo vamos a generar capacidades en las empresas pymes, entre instaladores, por ejemplo, manuales para poder asegurarse de que los instaladores sigan estos protocolos de diagnóstico de los módulos, clasificarlos y hacerles la operación y el mantenimiento que se requiere? Por ejemplo, algunas fallas, hay que hacerles un seguimiento especial cuando son reutilizados los módulos fotovoltaicos. Y nos preguntamos, ¿tiene sentido el reciclaje o el reciclaje parcial, que también se llama, que es la recuperación de algunos componentes y parte de los módulos fotovoltaicos? Adelante, next slide. ¿Qué metodología nosotros usamos? En él nos permitió hacer un estudio de fallas de una muestra de módulos que ellos habían decomisionado de sus plantas. Inspeccionamos 2000 módulos y de ahí surgieron dos muestras, dos tipos de módulos fotovoltaicos, aquellos que generan energía y aquellos que no generan energía. Luego pasamos a construir los protocolos de diagnóstico de módulos fotovoltaicos y los probamos en estos módulos que generaban aún energía, y con eso los validamos en conjunto con Enel, el Ministerio y todas estas entidades participantes. Luego hicimos una clasificación y dijimos más o menos para qué podrían ser utilizados estos módulos fotovoltaicos, y instalamos todo en la plataforma solar Desierto de Atacama, que tiene la universidad acá como a 1 hora de la ciudad de Antofagasta, que se puede visitar, e instalamos ahí 10 módulos interconectados para ver de qué manera se desempeñaban, y después hicimos un piloto en ambiente real en la universidad y le instalamos algunos módulos fotovoltaicos como fachada. Y de ahí seguimos sacando datos para que las entidades regulatorias puedan regular el uso. Adelante. ¿Cómo nos organizamos? Nos organizamos en mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo, para cada uno de los entregables, como ven ustedes, estaban liderados por alguna de las entidades ejecutoras. Los protocolos de prueba fueron desarrollados por el Centro de Desarrollo Energético en conjunto con el Centro de Energía de Francia. La parte de aplicación de segundos usos fue realizada por el Programa Tecnológico para la Innovación en Construcción. La de recuperación de componentes y la investigación que se hizo del reciclaje parcial, lo hizo el Centro de Economía Circular en Procesos Industriales. Yo misma dirigí todo lo que tenía que ver con ver cuáles eran las barreras tecnológicas, regulatorias, de negocios, etcétera, en la mesa 4, y el desarrollo de caso de negocio, que yo también fui la coordinadora de ese trabajo, porque estaba muy ligado a todo el trabajo anterior, y abajo tienen una muestra de algunas entidades con las que trabajan. Adelante. Próxima slide, Ricardo. Ahí. ¿Qué es lo que aprendimos de la recuperación o el reciclaje? Hay algunos resultados que fueron exitosos, pero que todavía no son tan verdes. Uno es la pirólisis. Tengo entendido que esto es algo que en realidad se trajo como de la minería, ¿no? Que básicamente utilizar el módulo completo, meterlo en un horno y producir cemento. Eso es lo que se está haciendo ahora con Subtrade, la empresa de reciclaje,
Polpaico y Coactiva ahora en Santiago. Y con el Centro de Economía Circular en Procesos Industriales se siguió otra línea, que es la de solventes verdes, y esa también está re interesante porque se puede utilizar para distintos componentes eléctricos y electrónicos, no solamente módulos fotovoltaicos. Adelante, próxima slide. Los protocolos de diagnóstico validados, esto fue un trabajo arduo, como les decía, donde participó en él el Centro de Energía de Francia, y lo interesante acá es que estos, bueno, se validaron, pero no solamente con las entidades en Chile, sino que nosotros fuimos invitados a participar en el grupo de expertos internacional, donde participan 30 expertos que están desarrollando las recomendaciones para la IEC, que es la entidad internacional que fija los estándares y técnicos para la industria eléctrica y electrónica. Entonces, ha sido un trabajo de retroalimentación con estos 30 expertos de manera constante, y esto ya está bastante avanzado y validado. Adelante. Ahí en la mano izquierda ustedes ven el string de módulos fotovoltaicos que fue instalada en la plataforma solar Desierto de Atacama, y a mano derecha está lo que les decía yo, el piloto en la fachada del Centro de Desarrollo Energético. Esperamos llevar a una segunda fase y poder instalarlos en otras aplicaciones que fueron interesantes. Adelante, próxima slide. Porque acá nosotros identificamos que pueden beneficiarse de distintos nichos. Por ejemplo, como ustedes sabrán, estamos impulsando en Chile la electromovilidad fuertemente, entonces el uso de lo que se llama carport, que son los estacionamientos techados para cargas de vehículos eléctricos, es muy interesante. La fachada no solamente para vivienda o edificios, sino también estamos viendo en conjunto con CETEC poder pilotearlo en viviendas sociales modulares sustentables, que son unos pilotos bastante interesantes, están adecuados a los climas de la macrozona del norte, así que queremos avanzar en ello. Como barrera acústica, los módulos fotovoltaicos son en sí mismos una gran barrera acústica por la construcción que tienen, y también con algún tipo de tratamiento eh, sirven mucho para cumplir con las normativas de las grandes carreteras. Ahora, acá lo interesante es que se pueden utilizar módulos que generan energía como aquellos que no generan energía, y también eso va a ser interesante de investigar cuáles son los usos de los módulos que ya no generan energía antes que el reciclaje, ¿no? El regadío, el riego tecnificado, por ejemplo, como ustedes bien saben, en la macrozona del norte es algo que se requiere eh, para la agricultura en el desierto. También la posibilidad de hacer invernaderos solares, dado que la alta radiación, las altas temperaturas de acá de la macrozona del norte se verían beneficiados también por la sombra o semisombreado que pueden generar estos módulos fotovoltaicos. Una de las cosas que nosotros aprendimos es que la economía circular de los módulos fotovoltaicos se beneficia en el territorio. El transporte encarece un montón la reutilización de los módulos fotovoltaicos. Entonces, como hemos hablado con las autoridades, la reutilización de estos módulos y el diseño de políticas y de mercados que sean territoriales es altamente valorado. Adelante. Problemáticas generales que hemos visto, donde van a surgir también las nuevas oportunidades, es que nosotros vimos que en las plantas, en las grandes plantas, y esto no solamente en Chile, no siempre se respetan los protocolos de inspección, operación y mantenimiento correctos y acopio. ¿Qué es lo que pasa? Que la operación y el mantenimiento, que apunta a reducir las fallas de los módulos fotovoltaicos, no se están haciendo de manera estricta, y hay fallas que se pueden evitar.
Por otro lado, en el acopio de los módulos fotovoltaicos los apilan de cualquier manera porque como son residuos, son desechos, son acopiados así nomás y se dañan los módulos. Y ahí en ese daño es que inmediatamente pasan a ser no reutilizables. Y hay algunos daños em, que se pueden evitar con, por ejemplo, poniéndolo de nuevo con los envases con los y embalajes que venían originalmente, cosas muy simples. El diagnóstico de módulos fotovoltaicos, y esto es muy interesante porque es algo que queremos nosotros impulsar mucho, ojalá en una segunda fase, es que en Chile y en el norte nuestras plantas fotovoltaicas están muy alejadas de las ciudades. Entonces necesitamos laboratorios móviles. Hay que ir a las plantas para hacer esta inspección y luego bajar los módulos separados ya entre los que ya después de una primera inspección o termografías y cosas que se pueden hacer en las plantas, incluso repararlos in situ. Hay reparaciones que aprendimos, se pueden reparar y volver a reconectar. Y luego bajar los módulos que pueden ser reutilizados porque ya tienen una producción un poco más bajita, etcétera, en otras utilizaciones o simplemente el reciclaje. La peligrosidad, bueno, leímos el decreto 148 de peligrosidad de los módulos fotovoltaicos y resulta que hay un párrafo que dice que el Ministerio de Salud, cuando por razones sanitarias sea recomendable la reutilización o el reciclaje, pueden hacer una guía técnica para poder decir cómo hacerlo. Y como nosotros ya hicimos todos estos protocolos hacia atrás, nos gustaría en esta segunda fase poder trabajar con el ministerio para que pueda generar esta guía. Otras temáticas y preguntas que todavía están en el aire es qué va a pasar con la reinstalación de los módulos fotovoltaicos o la instalación de módulos nuevos en el sector domiciliario. Cómo después esos módulos se van a retirar, de qué manera, de qué manera la ley REP, por ejemplo, puede afectar la utilización o la reutilización de módulos fotovoltaicos en pequeña generación, entre otros. Adelante, Ricardo. Y también lo que vimos y lo que hicimos es que vimos que hay una cadena de valor interesante en la reutilización de módulos fotovoltaicos. Acá, partiendo del numerito 1, es lo que yo les hablaba del diagnóstico de módulos fotovoltaicos. Arriba ustedes pueden ver la PSDA, que está solo 1 hora de Antofagasta y ya se ve por sí solo la necesidad de tener un laboratorio como el de abajo que tiene NERTIS, que no está acondicionado para módulos de segunda vía, pero es solamente para ilustrar cómo se ve un laboratorio móvil. A eso nosotros nos gustaría automatizar si estos procesos, esto también hablándole a la gente que quiere hacer desarrollo, la utilización de drones rápidos, por ejemplo, porque acá en el desierto a las 2 de la tarde se levanta un viento que ya no se puede hacer nada, digamos. Entonces tiene que ser drones rápidos de inspección, etcétera, y hay todo un desafíos de infraestructura y equipamiento adecuados a nuestros desiertos. Todo lo que hay de certificación, de inspección, de aplicación de los protocolos, acá van a tener que haber empresas que se certifiquen, que se califiquen para poder hacer esta tarea. Luego repararlos. Nosotros queremos en una segunda fase tener un taller de reparación y una vez que esté listo, montado, diseñado, ojalá se lo móvil también. Luego está el tema del reciclaje, hay soluciones en desarrollo, yo les dije 2, pero hay muchas más para el reciclaje y también todo un espacio para reinstaladores, generar pymes que puedan hacerse cargo territorialmente de la operación y mantenimiento de los módulos fotovoltaicos reutilizados. Y por otro lado, ingeniería también especializada con enfoque en análisis de ciclo de vida de los paneles y las plantas. Queremos ya saltar a las plantas fotovoltaicas y de qué manera podríamos reutilizar no solamente los módulos fotovoltaicos de las plantas, sino reducir los residuos también a través del diseño utilizando tecnologías que sean adecuadas al desierto. Eso. Muchísimas gracias, María José. Súper interesante
En la siguiente Yes. lámina, aquí tenemos nomás unas referencias, otras referencias, y Garvin ha puesto un par más en el chat. Las incluiremos aquí y las láminas estarán disponibles para ser compartidas a través de nuestros compañeros del equipo del Ministerio de Energía. Ahora, pues vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a dar primero que nada oportunidad a quienes están con nosotros, que nos están acompañando. Voy a quitar la presentación para poder ver las manos levantadas y adelante, por favor, quien tenga una pregunta. Keith. Sí, muchísimas gracias, María José. La presentación fue súper. Mi pregunta es la siguiente. ¿Han colectado datos sobre las cantidades actuales de FBMs y componentes que se están echando como a basura o acumulando en otras partes? Porque yo sé que tienen una vida útil de 25 hasta 40, 50 años supuestamente, pero como mencionó en su presentación, hay mucho material que ya existe. Y quería saber si tenemos estimación de una tasa anual de generación actualmente en la región Antofagasta de este tipo de material. Gracias. Vale, gracias por la pregunta, Keith. Mira, varía mucho de planta a planta. ¿Ya? Hay plantas fotovoltaicas que tienen muy bajas tasas de falla y queremos nosotros hacer un link con los distintos tipos de tecnología. El traqueador, el tracker o el seguidor solar, es decir, la maquinita que mueve el módulo fotovoltaico en el sentido del sol, tiene muchas fallas mecánicas en el desierto por el viento. Yeah. Y eso en una planta en particular hizo que se rompieran los conectores y tuvieran problemas también en la junction box. Estos son problemas mecánicos ligados a un tipo de tecnología. Entonces tú podrías hacer una extrapolación bastante importante porque esa planta tenía muchos módulos fotovoltaicos. Yo no puedo hablar porque las empresas van a saber inmediatamente quién es quién, pero después al final te voy a dar un número. Hay otras fallas que tienen que ver con la operación y el mantenimiento. Es decir, como acá falta el agua, las plantas hay plantas que quedaron muy botadas y que tienen muchos paneles con hotspots, incluso con snail tracks y otros, que son fallas que son producto de que no se hizo a tiempo una buena limpieza del módulo y tenemos mucho empolvamiento de distinto tipo. Tenemos un empolvamiento que es la chusca, que es como un barro que se seca y se pega en el módulo fotovoltaico que genera el hotspot. Y el empolvamiento, que a veces hay empolvamiento minero que tiene hasta metales o sal. Entonces, ahora, habiendo dicho todo eso, eso es muy distinto en el centro y sur del país. Y esa es una investigación interesante y estamos hablando con otras universidades como para ver algo en conjunto. Y acá yo creo que deben haber alrededor de unos 4.500 módulos fotovoltaicos a 6.000. Y por otro lado, se espera de que esto se vaya reduciendo, pero hay una tasa anual entre el 1 al 3%. Gracias. Excelente. Entonces, 3% por año aproximadamente de número total. Ya, retiro. La presentación propuso muchas recomendaciones, me parecen muy buenas. ¿Hay legislación al respecto para regular cómo se maneja este material cuando no se usa? ¿Hay una ley o una regulación? Sí, pero la ley solamente es la que señalé del Ministerio de Salud, que habla de la peligrosidad de los módulos fotovoltaicos. ¿Por qué? Porque lixivían. Como tienen metales que siempre van a lixiviar, siempre tienen que ser tratados como residuos peligrosos. Pero
Pero el tema es que es como el celular, para explicarlo en simple a todo el mundo. Mi celular es subóptimo, ¿ya? Tiene muy poca memoria y le quedan, pero le pueden quedar 10 años de vida más a mi celular, ¿cierto? Y si yo no digo que es un residuo, está perfecto, no tiene ni una rotura, no presenta ningún peligro para nadie. Entonces yo no debería tener problemas en revenderlo. Y yo me subo a mi Facebook, Facebook Market, y vendo mi celular. Y nadie me puede decir nada. Pero es un residuo peligroso si estuviera roto o si yo le hago la prueba de la ley, de la legislación del decreto 148, va a lixiviar, porque tiene conectores de plata igual. Entonces, para que todo el mundo entienda, si yo no lo declaro como residuo, y esta es la pillería que encontramos como bien público, menos mal que somos bien público y no empresa, la pillería que encontramos nosotros, el trick, es decir, que no es un residuo y con los protocolos de diagnóstico yo puedo mostrar de que está perfecto. Y además con mis pilotos yo puedo demostrar que si yo lo pongo, lo cargo y lo prendo, va a estar perfecto. Eso es un poco las diferencias, porque en la economía circular requiere que tú abras una categoría, como ponerle un carro más al tren, entre el residuo y el activo. Y es un activo reutilizable. Sí. ¿Ves? Entonces, eso hay que trabajar con las legislaciones y también la experiencia de otros países ayuda mucho. Sí. Por si acaso puse unos links en el chat de ejemplos. En los Estados Unidos, cada estado ha empezado a poner en práctica ese tipo de regulación para captar y reutilizar y evitar que ese material entre al landfill como residuo. Hawaii también creo que tiene buen ejemplo. Excelente. Garvin primero y luego Carolina. Thank you. Yes, I wanted to comment about the assumption that PV modules are toxic. In the United States, that's not determined. It has to be determined actually on a case-by-case basis. The best research indicates that according to US laws and policy, that PV modules are not toxic, are not classified as hazardous materials, and don't need to be treated as hazardous waste. Very important distinction in the United States between hazardous waste and non-hazardous waste. It has also been shown in research that I included in the chat and research that I led that PV modules, even if they're broken with broken glass and water when it rains, doesn't rain very much in the Atacama Desert, but in other locations where it does rain more, water could get in through the broken glass. Some metals could come out from leaching from the broken glass. But the amount of metals that leach out are not hazardous to human health, according to many pathways and many conservative health protective assumptions that are made in doing a rigorous human health risk assessment. So I just want to emphasize that although there are materials that, if they were to be released to the environment, are toxic, that are contained within PV modules, it's not true that PV modules, because they're so well put together, it's not true that the PV modules are hazardous to human health. I just wanted to add that to make sure it's clear, maybe to alleviate some concerns. Gracias. Thank you very much. Carolina. Súper, gracias. María José, quería preguntar, bueno, agradecerle a los dos presentadores, muy interesantes las presentaciones.
María José, tú comentaste que con el Ministerio de Salud podrían hacer una guía técnica para el reuso. Eso lo encontré sumamente interesante. Entonces, quería preguntarte en qué estado está eso y si necesitaran, o tal vez ya lo han conversado con la Seremía de Energía, pero tal vez como que los apoyáramos también en ese proceso. Si podías comentar un poquito en qué está ese proceso de una guía técnica para el reuso de los paneles, por favor. Vale. Quisiera comentar que el bien público en su primera fase terminó el jueves pasado. Ahora tengo que subir todos los informes y etcétera. Y estamos postulando una segunda fase de bien público. El Ministerio de Energía y la Seremía de Energía están interesados. ¿Por qué? Uno, porque encontramos cosas como todo buena investigación nos pone más preguntas y nos dimos cuenta que hay fallas que se pueden reparar. Y entonces por eso hablaba de la reparación de los módulos, pero tenemos que demostrar que los módulos reparados, ciertas fallas que se pueden reparar, sirven y también de levantar los parámetros económicos, ¿vale? Dentro de eso, esto va a venir a reforzar los estándares que nosotros ya hicimos. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Que con esa información terminar de construir el escenario de la reutilización completo y lo que queremos hacer es co-construir, y acá hay una ayuda que puede ser muy interesante del programa de Corfo que se llama Territorio Circular, que se ejecuta en Sofofa Hub. Con ellos queremos construir esta guía. ¿Y por qué lo encontraron tan interesante ellos? Porque no solamente nos permitiría tener una guía para los módulos fotovoltaicos, sino que vendría a poder desarrollarse para otros artículos eléctricos electrónicos que tienen metales valorizables y de alto valor para la industria. Ahora, ¿en qué está eso? Tenemos que esperar a ver cómo nos va los resultados del bien público en la segunda fase. Sin embargo, Carolina, me encantaría que me pudieras contactar, porque sí, efectivamente vamos a necesitar ayuda y si no ganamos el bien público como universidad, queremos seguir avanzando con Sofofa, con Territorio Circular y todas las entidades que ya suban más de 120 que están participando en el bien público. Perfecto, Así que muchas sí, gracias. De todas maneras, a te ti. contactamos. Y hay aquí también profesionales de la División de Energía Sostenible y de la Seremía, así que seguro ahí nos ponemos en contacto. Perfecto. Súper. Genial, gracias. Mientras vemos alguna otra pregunta, yo quisiera hacer una. Es pensando en Tocopilla, principalmente, las oportunidades de negocio. Vemos claramente que el reciclaje y la reutilización presentan diversas oportunidades, porque hay varias etapas en la economía circular, ¿no? Entonces, me parece que la primera es que mencionaron ambos, que es un análisis, una revisión del estado de los módulos, de los paneles que dejan de ser utilizados por aquellas grandes empresas de generación solar. Entonces, habría que analizar cuál es el potencial de volverlos a arreglar o no. Bueno, entonces esa es una oportunidad. Y sí, mi pregunta va sobre qué capacidades técnicas, qué educación sería necesaria y si alguien ha hecho algún estudio sobre qué se tuviera que incorporar en estudios de terza media o si tiene que ser a nivel universidad o hasta qué nivel para que un estudiante que está hoy por hoy creciendo, ¿verdad? En Tocopilla y dice, bueno, a mí me interesa este tipo de negocio. Yo quiero aprender a revisar estos paneles y a repararlos. Entonces, esas dos primeras etapas son muy interesantes que pudieran funcionar en Tocopilla. Y luego, claro, viene la reutilización en todo tipo de sectores que fueron mencionados. No sé si existe algunos datos sobre las capacitaciones necesarias para el personal. Gracias.
voy a contestar esa pregunta y súper contenta que la hayas hecho, porque nosotros como universidad tenemos otro proyecto que también es un FIC regional en Taltal con el Liceo Politécnico de Taltal. En ese liceo instalamos un laboratorio outdoor chiquito y le enseñamos a los chicos de tercero y cuarto medio hacerle la operación, el mantenimiento, a entender qué es una tecnología fotovoltaica, por supuesto, toda la parte eléctrica, la conexión, ellos mismos construyeron el laboratorio, hicieron un string interconectado, todo, y les enseñamos a hacer las pruebas. 4 pruebas, la electroluminiscencia, la curva IV, la termografía y la inspección visual. Y ellos ya tienen ese laboratorio. Esta experiencia demuestra que en realidad tú con ¿cómo decirlo? Con conocimientos básicos pero sólidos respecto de la electrónica se puede realizar. Nosotros queremos, en una segunda fase, queremos hacer capacitaciones a gente, por ejemplo, comunidades de agricultores. Ellos podrían tener un sistema común fotovoltaico chico, pensando en 6 kilos, 8 kilos para un riego tecnificado y mantener ellos mismos y poder hacer esa inspección y todo. No se requiere grandes esfuerzos de capacitación y no se requieren conocimientos avanzados a nivel profesional. Excelente, muy interesante, gracias. ¿Me podrían permitir? Adelante, señora Norma. Ya. Bueno, María José, súper interesante lo que nos dice de Taltal, ¿ya? Taltal es una ciudad como similar a Tocopilla y nosotros tenemos un liceo técnico, en donde hay diversas especialidades, tanto metalúrgica, eléctrica, mecánica, social, pero a mí me interesa esa parte en que ustedes como universidad podrían capacitar, reforzar a lo mejor los conocimientos que tienen los estudiantes tocopillanos en esas áreas, ¿ya? Y como lo decían, primero habría que hacer revisión del material que hay en Tocopilla. ¿Por qué? Porque en la parte eléctrica, en las casas, también se produce este polvo que tapa las, ¿cómo le llaman esto? Los medidores. Y hemos tenido muchos casos en que empiezan a fallar la instalación de los instrumentos técnicos, frigideras, lavadora, luz, se apaga, nadie sabe por qué se apaga, no hay corte, pero sí es esa parte de que tantos años con la carbonización, todas esos como cañerías y cositas así, se taparon. Y hoy día se está produciendo eso que tú dices, de que se llena de esas, se seca ese material, se producen, hasta uno puede creer que los últimos incendios que se han producido pueda hacer efecto de eso. Pero a mí lo que me interesa es poder conversar cómo tendríamos que hacerlo como educación en la alcaldía, en la seremía a lo mejor de energía, porque Tocopilla es lo que necesita. Capacitar a estudiantes técnicos. Aquí nunca va a poder llegar una universidad, no podemos, es una ciudad pequeña, pero sí nos interesa que nuestros estudiantes puedan estudiar una carrera técnica fuera de la media, porque tenemos liceo técnico que llega hasta el 4º año medio, pero de ahí tener que hacerle una clase de técnica, pero que sean para estas cosas, para la transformación que va a tener Tocopilla en un tiempo más. Lo que está programado para Tocopilla con la descarbonización. Y eso es muy importante.
nos gustaría poder, con Carolina, que nos hiciera esos contactos, ver con quién hay que conversar en la universidad para poder solicitarle a ustedes esto que están haciendo en tal, poderlo hacer en Tocopilla. Gracias por el comentario. Excelente, señora Norma. Tenemos un par de preguntas en el chat de Matías Godoy Valle. Creo que tanto para María José como para Garvin. Una dice, hola, muy buenas tardes. Respecto al reciclaje de componentes tóxicos como el plomo, ¿qué porcentaje del contenido de plomo de un panel solar puede ser reciclable? Eso es número uno. Por otra parte, ¿qué disposición legal regula y o promueve que los fabricantes vayan disminuyendo el contenido de materiales peligrosos en los panes que se comercializan? Eso es muy interesante. No sé si están motivando a los fabricantes para que lo hagan. Y la última, son tres partes. Se mencionó que los materiales no son peligrosos, digamos, al ser humano. Y esta pregunta nada más dice, ¿qué tan peligrosos son o no son peligrosos para no la vida humana? Me imagino que se refiere a la vegetación y a los animales. No sé quién quiere primero, si Garvin o María José tratar el tema. Si quieren que repita algo, me dicen. Garvin, adelante, por favor. Thank you, Thank you, Ricardo. I think I can remember all three questions, and I'll try not to lose them as I start answering. On the first question about how much lead is in a PV module, some manufacturers produce PV modules with no lead. They are lead free. That's not the majority, but it is from some manufacturers. Other manufacturers use lead, but to varying amounts. Lead, by the way, is found in the solder that is combined with tin that makes the electrical connections, connects two metals together, is used with a solder, and the solder contains lead. That's where it comes from. By the way, it's used in crystalline silicon modules, silicon-based modules, but not in what are called thin film modules. The majority technology of thin film modules is called cadmium telluride. And the world's largest producer, manufacturer of cadmium telluride modules is a US company called First Solar. They do not have lead in their modules. On regulations around hazardous, that differs by country. In the United States, it can differ by state. It is not, because manufacturers use different amounts of metals in their modules and different metals, it is not determined by the technology as a whole whether PV modules are hazardous or not. It has to be determined based on which module you have. And on the question, and I may not have covered that question completely, but while I remember the third one, on the question of hazards not to humans, I don't have research to point specifically to that. There might be research on that, but I'm sorry, I don't have that at hand. Mostly we get questions around human health hazard, and I provided information in the chat to links to reports that quantitatively evaluate using best practice human health risk assessment methods to evaluate human risk to human health. Muchísimas gracias. En la segunda nada más, me imagino que no hay regulación que motive el uso
que motive a los fabricantes a que reduzcan el uso de esos materiales. Me imagino que simplemente cada fabricante lo hace de manera económica, ¿no? De si cuánto cuestan estos materiales y si hay algunos más económicos que tengan la misma tecnología, que sirvan el mismo propósito de eficiencia para los paneles, que puedan cambiar en caso de que alguno de estos materiales sean más difíciles de conseguir. Pero me imagino que no existe realmente, sobre todo que si no están considerados peligrosos para la vida humana, pues me imagino que no hay una gran motivación que los fabricantes los cambien. Tenemos un tiempo para una pregunta más, si alguien quiere. Estamos justo en el tiempo, pero ha sido una charla súper interesante. No sé si alguien más quiere aprovechar a los expertos que tenemos. Si no, no me queda otra más que de parte del programa de Net Zero World, de parte de nuestros colegas que trabajan con nosotros de Net Zero World en Chile, del Ministerio de Energía, toda la gente en Tocopilla que está con nosotros, agradecer a Garvin y a María José por estas excelentes presentaciones. Como siempre, son sido grabadas y compartiremos al final de todas ellas. Queda una más, les recordamos, queda un webinario más de la próxima semana sobre eficiencia energética especializada en climas desérticos, como el desierto de Atacama y obviamente Tocopilla. Y pues nada, desearles un excelente fin de semana a todos ustedes. Gracias por acompañarnos y esperamos verlos la semana entrante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. 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 Chao, que estén bien. Chao. Ya, Gusto Chao, verlos. chao. Chao. Chao, chao. chao. Buen fin de semana. Chao, chao. Chao. Gracias. Buen Chao. fin de. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.